Bueno, esta semana ha sido todo un deleite de visitas, de cursos de inglés, de nuevos amigos. Permítame presentar a quien va a exponer la palabra el día de hoy, el señor Ethan Schroeder. Gracias por estar aquí. Él es casado, su esposa Jan, su hijo Toby tiene 11 años. Y Ethan fue misionero junto con su esposa en Macedonia 10 años, en Serbia 10 años. De hecho, su hijo nació en Serbia. Él es un apasionado del Antiguo Testamento. Enseña en su iglesia, cuando está enseñando, enseña temas del Antiguo Testamento. Y en el diario vivir, él es maestro de Biblia en un colegio para jovencitos entre los 7 y los 12 años. Él es profesor de Biblia. Y bueno, también hoy le acompaña en la traducción Julián Tapias. Gracias, Julián, por ese esfuerzo grande. Está toda la semana pendiente de traducir. Él va a estar haciendo la traducción. ¿Qué tal si lo recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso? Señor nuestro, gracias por tu palabra. Te rogamos que tú bendigas a Ethan en la exposición del día de hoy, a la traducción de Julián. Gracias por todos estos hermanos que han venido a compartir no solo el inglés, sino el amor tuyo a otros. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a ver esa maravillosa unidad que hay en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y gracias por reconocer que tú eres el único Dios verdadero. En tu nombre oramos. Amén y amén. Good morning. Buenos días. Good morning. Hello. Buenos días. Okay. All right. I'm very happy to be here this morning. Estoy muy feliz de estar esta mañana aquí. I am also very happy that Pastor Juan Carlos was able to rest yesterday. Y me alegra también que el pastor Juan Carlos haya podido descansar. It is not easy to be a pastor. No es fácil ser pastor, And so, love your pastor. así que te amamos, pastor. To today's topic, I want to try to cover today. En el tema de hoy quiero intentar cubrir, I will try not to go too long. espero no extenderme mucho, It is the God of the Old Testament the Y- same as the God of the New Testament? y el tema es, ¿el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento? So many people know that Jesus spoke a lot about love, Entonces muchos conocemos que Jesús siempre hablaba acerca del amor, and he spoke a lot about mercy and grace. y él hablaba acerca de la misericordia y de la gracia. But people don't know as much about the Old Testament. Pero muchas personas no conocen mucho del Antiguo Testamento. And the main thing they remember about the Old Testament Y generalmente lo que más recordamos del Antiguo Testamento is lots of wars es guerras, and sacrifice sacrificios and God's judgment. y el juicio de Dios. And they think that looks like two different gods. Y a veces pareciera que estuviéramos hablando de dos dioses diferentes. So today we will start in an Old Testament book, Entonces hoy vamos a empezar a hablar de un libro del Antiguo Testamento and we will see how he was talking then, y vamos a ver cómo Dios en ese entonces hablaba, and then we'll move to the New Testament to see how he talked then. y después vamos a pasar al Nuevo Testamento y vamos a ver cómo Dios hablaba entonces. Okay? ¿Está bien? All right, so we are in the book of Hosea. Entonces vamos a ir al libro de Oseas. The
the Hebrew people often gave names that had meanings. Y normalmente en la cultura hebrea, cuando la gente ponía nombres, esos nombres tenían un significado. And the name Hosea means salvation. Y el nombre Oseas significa salvación. And so when God chose his prophet, Entonces cuando Dios escogía a su profeta, he chose a man by the name of salvation. Él escogía a este hombre con el nombre de salvación. And for this prophet, he had a very difficult mission. Pero para este profeta en particular, Dios tenía una misión muy difícil. It is never easy to be a prophet, Nunca es fácil ser un profeta, but God was bossy. pero Dios era como mandón, si se puede decir. He told him, go and marry an unfaithful wife. Y él le dijo a Oseas, ve y cásate con esta mujer infiel. So that's what we see here in the first two verses. Y esto es lo que vemos aquí en los primeros 2 versículos. Yes. Ok. Esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando el Señor comenzó a hablar por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. This was not an easy thing to ask. Pedir esto no era algo fácil. Well, maybe it was easy for God to ask, Tal vez era fácil para Dios pedirlo, but it was hard for Hosea to do. pero para Oseas era difícil hacerlo. So here they use the word prostitute. Entonces aquí vemos que dice la palabra prostituta It means that, y significa lo que significa, as well as just unfaithful. pero también es como el significado de infiel. This is a common theme among the Old Testament prophets. Y esto es algo muy común entre los profetas del Antiguo Testamento. God loves us, Dios nos ama and he wants us to love him. y Él quiere que nosotros lo amemos a Él. But we often love other things. Pero nosotros a menudo amamos otras cosas también. We seek guidance from, God is busy, I will ask something else. A veces pensamos como, no, Dios está ocupado, yo mejor voy a buscar dirección en otras cosas. I trust this God better. Y mejor voy a confiar en este Dios, I trust this person better. mejor voy a confiar en esta persona por aquí. I trust this book better than the Bible. Voy a confiar mejor en este libro que en la Biblia. We are naturally unfaithful. Naturalmente, nosotros somos infieles por naturaleza. The interesting thing is, Y lo interesante de esto when we are unfaithful, es que cuando somos infieles, we think it's okay. pensamos que está bien. It's just how our heart goes. Es simplemente así somos. But when someone is unfaithful to us, Pero cuando alguien es infiel a nosotros, it's terrible. es terrible. Is that fair? ¿Eso es justo? No. No. But that is how we are. Pero así somos. And so we will think a little bit about that. Entonces vamos a pensar un poquito acerca de esto. Let us read a few more verses from Hosea. Vamos a leer unos versículos más de Oseas. We'll see the result of this unfaithful marriage. Y vamos a ver los resultados de este matrimonio infiel. Dice, Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblayin, la cual concibió y dio a luz un hijo. Entonces el Señor dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa de real de Jehú pague por la masacre en Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Okay? So they had a first kid. Entonces tuvieron su primer regalo, Was it Hosea's? era Oseas. Meh. O It's sea, an unfaithful wife. es una mujer infiel, una esposa infiel. And so God says, name that boy Jezreel. Y Dios le dice, ponle por nombre a este niño Jezreel. It means to sow like seed. Y eso significa como sembrar la semilla. But when we read in context, Pero cuando nosotros leemos en el contexto, the reason God gives this name la razón por la cual Dios le da este nombre is because judgment is coming, es porque se acerca un juicio. sowed in blood. O sea, como está sembrando la muerte. This is a terrible time period. Y eso es algo terrible. And it is also
unfortunately, we do not have time for all the history of this Jezreel. Desafortunadamente no tenemos tiempo para mirar la historia completa de este Jezreel, But it was a particularly bad moment for the king Ahab years before. pero unos años antes fue un tiempo muy difícil específicamente para el rey Ahab. When an innocent man died just for a field. When what? An innocent man died just so the king could get a field. Donde un hombre inocente murió simplemente para que el rey pudiera tener acceso a unos campos. There is a lot of injustice in the world. Are we agreed? En el mundo hay demasiadas injusticias, ¿estamos de acuerdo? Yes. Just what we see it. Porque simplemente lo que nosotros lo vemos es lo que vemos. Now, would God be God if he could not see everything? Ahora, ¿Dios sería Dios si Él no pudiera ver todo? He would not be much of a God, would he? No sería Dios prácticamente. So we see injustice around us. Entonces nosotros vemos muchas injusticias a nuestro alrededor, He sees all the injustice around pero us. Dios ve todas las injusticias que hay, From the very beginning desde el inicio until he comes back, hasta que Él vuelva. he sees all of it. Él ve todo, absolutamente todo. That does not sit well. Y eso a veces no nos cae bien. It does not sit well with us when we watch the news and see injustice. Muchas veces no nos sentimos bien cuando miramos las noticias y vemos injusticias. And God has to watch it all. Y Dios tiene que ver todo eso. And he says judgment has to come. Y Él dice, tiene que venir juicio sobre esto, He is just, porque Él es justo. and justice will come. Y la justicia va a llegar. Sometimes we want it now for him, A veces uno lo quiere como ya para Él, but we don't want it now for us. pero nosotros no queremos que llegue ya para nosotros. And here Hosea is saying justice is coming. Y aquí estamos viendo que Oseas dice, va a venir un juicio. Can we see the next section? Pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, ella volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no volveré a mostrar amor al reino de Israel, sino que le negaré el perdón. En cambio, mostraré mi amor al pueblo de Judá y la salvaré, pero no por medio de arco ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. So another child is born. Entonces nace otro bebé, This time a little girl. esta vez es una niña, And we see this name, Lo-Ruhama. Lo-Ruhama. Vemos que el nombre es Lo-Ruhama. To us, in our modern languages, what does this mean? Ahora, en nuestro idioma actual, ¿qué significa? But in the Hebrew, Pero en hebreo, that first part, lo, esa primera palabra, lo, means no. significa no. So when you read the Ten Commandments, Entonces, cuando tú lees los 10 mandamientos and it says no idols, y dices no tengas ídolos, lo idols. ahí significa, ahí dice en el hebreo lo, ídolos. Don't steal, No robes, lo steal. lo robes. Now we see the other, what is the other part of this name? Ahora, ¿cuál es la otra parte del nombre? Ruhama, Which means mercy. que significa misericordia. A little girl Una niña named No Mercy. que se llama sin misericordia. That's a tragedy, isn't it? Eso es una tragedia, ¿no? She carries that name her whole life. Ella cargó con ese nombre toda su vida. That's not easy Eso no es fácil, because we just see those letters, porque nosotros simplemente vemos esas letras, but every friend, pero todos sus amigos, every neighbor, todos sus vecinos, every coworker, todos sus compañeros de trabajo, every time she says what her name is, cada vez que alguien menciona su nombre, they hear No Mercy. ella escucha sin misericordia. It's a terrible burden that little girl had to carry. Yo creo que esa era una carga muy pesada para esa niña de llevar en su corazón. It is not always easy to bear God's message. Muchas veces no es fácil llevar el mensaje de Dios. So the first son, Entonces, Jezreel, el primer hijo, Jezreel, just so, okay, dijo como, bueno, está bien, but this poor girl, pero esta pobre niña, she carried this name, ella carga con este nombre. and it was obvious to everyone around her. Y eso es algo obvio para todas las personas que están a su alrededor. But there's another kid. Pero hay otro niño más. Dice, cuando ella dejó de amamantar a Lo-Ruhama, volvió a concebir y tuvo otro hijo.
Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre Lo-Amí, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. So another boy, Entonces otro niño, whose is it? ¿de quién es? We don't know. No sabemos. Hosea's not sure. Oseas no está seguro And God says, I have another name, y Dios dice, tengo otro nombre, Lo-Ammi. Lo-Amí. So what does Lo mean? ¿Qué significa lo? No o sin. What does Ami mean? ¿Y qué es amí? It is actually not from Spanish amor. De hecho, no es la palabra española amor, It is from the Hebrew es del hebreo, for people. que significa personas. You are not my people. Es como, tú no eres mi pueblo, tú no son míos. The people of Israel and Judah, Las personas en Israel y en Judá they had the law of God. tenían la ley de Dios. God had given the law to Moses, and Moses had given it to the people. Dios le dio la ley a Moisés, Moisés le dio la ley al pueblo. They had the promises to Abraham and Isaac and Jacob. Tenían las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob, They were God's people. porque eran el pueblo de Dios. But they didn't act like that. Pero ellos no se comportaban como tal. And God said, no, Y Dios dijo, no, you're not my people. ustedes no son mi pueblo. And now this boy Y had to entonces, carry this name. este chico tuvo que cargar con ese nombre. And everyone who heard his name Y todas las personas que escuchaban su nombre, heard this message. escuchaban este mensaje. So 3 children, Entonces, 3 hijos, 3 messages. 3 mensajes. And they carried these messages their whole lives. Y ellos cargaron con estos mensajes durante todas sus vidas. Can we see the next section? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Ok. Con todo, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó Lo-Amí, se les llamará hijos del Dios viviente. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán un solo jefe. Resurgirán en su país porque grande será el día de Jezreel. So now the message seems confusing, doesn't it? Ahora, este mensaje parece un poco confuso, ¿no? Because God has said, not my people. Porque primero Dios dice, ustedes no son mi pueblo, And he said, no mercy. y dice, no tienen misericordia, And yet he's also talking about building them back up, pero también habla como a la vez de voy a volver a reconstruirlos, reuniting. voy a volver a reunirlos, Because God sees all of history. porque Dios ve toda la foto completa, And he sees when we have to go through hard times. y Él se da cuenta cuando tenemos que pasar por tiempos difíciles So we learn a lesson, para que aprendamos una lección and then we can grow. y podamos crecer. Let's see, in 2005, En el año 2005, in Lake Charles, en Lake Charles, there was a terrible hurricane hubo un huracán devastador, and a lot of destruction. hubo muchísima destrucción. But an unusual thing happened after that. Pero después de eso pasó algo anormal. After all the heavy winds and heavy rains, Después de todos esos vientos huracanados, de las tormentas, every plant that was not broken, every plant todas las plantas que sobrevivieron, burst into flowers. como que explotaron en flores. The city was full of flowers. Y la ciudad estaba repleta de flores. God can use the difficulty Dios puede usar las dificultades to bring us to some new growth. para llevarnos a un crecimiento nuevo. But we have to understand why. Pero tenemos que entender por qué. If we just take it as God is mean, Si simplemente decimos, Dios es malo, will we grow? ¿vamos a crecer? Will we learn? ¿Vamos a aprender? Will we bloom? ¿Vamos a florecer? God has better plans for us, Dios tiene planes mejores para nosotros. even through the field of bloodshed, Incluso cuando estamos sembrando muerte, being forgotten, cuando sembramos olvido, no mercy. sin misericordia. Can we see the next verse? ¿Podemos pasar a la siguiente? Dice, llamen a sus hermanos a mí y a sus hermanas Ruhama. You see a change? ¿Ven un cambio? What happened to Lo-Ammi? ¿Qué pasó con lo a mí? No Lo. Se quitó el lo. It is just his people. Eso ahora sí es su pueblo. And what happened to Lo ¿Y Ruhama? qué pasó con los Ruhama? Mercy. Misericordia. We want mercy, Queremos misericordia. but sometimes we have to go through the hard for that. The hard. Pero muchas veces tenemos que pasar primero por lo duro para obtenerla.
We will move forward in Hosea to chapter 6. Vamos a avanzar en el mismo libro de Oseas, al capítulo 6. Dice, Yes. lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios en lugar de holocaustos. So why would we need a sacrifice? Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros un sacrificio? There are different kinds of sacrifice, Hay diferentes tipos de sacrificio, but most often pero más que poco, ¿cómo se dice? Sí, más de lo normal. yes. So across the world, you will see sacrifices in many religions. Ustedes en el mundo entero, en diferentes religiones, vemos diferentes tipos de sacrificios. But the most common reason Pero la razón más común is that God is angry. God is what? Angry. Angry? Angry. Es que Dios está de mal genio. I messed up, he's mad, Yo la embarré, Él está bravo, so I give something valuable to make it better. así que yo le ofrezco a Él algo de valor para enmendar las cosas. And some of the sacrifices in the Old Testament Y muchos de esos sacrificios en el Antiguo Testamento were that kind. eran de este tipo. I've sinned, Yo peco a lamb or other animal must y die. entonces un cordero u otro animalito tenía que morir. Something valuable. Algo de valor I could get wool, leather, food, de lo cual yo pudiera obtener lana, cuero, comida, but I have to give that to God. pero entonces yo tenía que ofrecerle esto a Dios. I messed up. Here is a sacrifice to show that I'm Como sorry. yo la embarré, aquí está este sacrificio para decirte que lo siento. But God says that I don't want sacrifice. Pero Dios dice, yo no quiero sacrificios. But His law asks for sacrifice. Pero en la ley se pedían los sacrificios. Why doesn't He want sacrifice? ¿Por qué Él no quiere sacrificios? Because of what? ¿Por qué? He wants mercy. Yes, He wants to give mercy, Él quiere dar misericordia and He also Y wants us to not mess up in the first place. y para empezar, Él lo que quiere es que no la embarremos. He Tanto. wants to give mercy, Él quiere darnos misericordia, but He wants us to give mercy. pero Él también quiere que nosotros demos misericordia. When we are living lives of mercy, Cuando nosotros vivimos vidas de misericordia, do we need to apologize? necesitamos pedir perdón, Do we need to ask God, forgive me for being merciful? tenemos que pedirle a Dios perdón por no ser misericordiosos. So see how He is working. Entonces ves cómo Dios trabaja. When God made humans, Cuando Dios creó a los humanos, He made Adam and Eve, Él creó a Adán y a Eva. all the way back in Genesis, Allá nos devolvemos hasta Génesis and He made them in His image. y Él los creó a su imagen. But with sin, Pero con el pecado, we broke that image. esa imagen se rompió. But being in His image Pero al ser a su imagen, means we act and look like Him. eso significa que nosotros nos comportamos y nos vemos como Él. And so we see this Old Testament God Entonces nosotros vemos a este Dios del Antiguo Testamento full of wrath and lleno judgment. de ira y de juicio, He's full of mercy and love. pero Él también está lleno de misericordia y de amor. And He wants us to be like that too. Y Él quiere que nosotros seamos igual. And we see that here. Y nosotros lo vemos aquí. Can we move to the next verse? Pasamos a la siguiente. And so here we see Jesus, Ahora aquí vemos a Jesús, the God of the New Testament. el Dios del Nuevo Testamento. He is not just of the New Testament. Él no es solamente el Dios del Nuevo Testamento. But did He always have it easy when He was talking to the people? Para Jesús siempre fue fácil cuando Él le hablaba a las personas, The religious people, porque los religiosos de la época, they had their ways of doing things. ellos tenían sus formas de hacer las cosas. And they liked judging others. Y a ellos les gustaba juzgar a otros. And towards their own sin, a blind eye. Pero para sus propios pecados se hacían los de la vista gorda. And so they were not living like this. Así que ellos no estaban viviendo de esta forma. And so Jesus had to get onto them. Entonces Jesús tuvo que llamarles la atención. And here we see Him giving them homework to do. Y aquí vemos a Jesús dándoles una tarea. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. So
he told them exactly this verse. Jesús les dijo a ellos el mismo versículo que vimos hace un momento, Hosea 6:6. de Oseas 6:6. He says, figure out my word. Y es entender mi palabra. I want mercy, Yo not quiero sacrifice. misericordia, no quiero sacrificios. And he gave them homework. Entonces Él les dejó una tarea. You think they did their homework? ¿Ustedes creen que ellos la hicieron? I don't think they were good students. Yo creo que ellos no eran buenos estudiantes. But we see here Pero aquí vemos that he wanted them to learn. que Él quería que ellos aprendieran. Normally, that is why you give homework. Normalmente uno deja tareas es para que aprendan. You sit and you think, Tú te sientas, piensas and it changes what you think. y cambias tu manera de pensar. And when it changes what you think, Y cuando cambias tu manera de pensar, you change what you do. cambia tu actuar. So the same God of the Old Testament Entonces el mismo Dios del Antiguo Testamento was asking for the same thing. estaba pidiendo exactamente lo mismo. I want you to be people of mercy. Quiero que ustedes sean personas misericordiosas. You call yourselves the children of God, Ustedes se llaman hijos de Dios, but God is merciful. pero Dios es misericordioso. If you're not being merciful, Si tú no estás siendo misericordioso, you're sinning estás pecando and bringing sacrifices y estás trayendo sacrificios, that you didn't need to bring. entonces You did not need to bring. tú no necesitabas entonces la misericordia. And the next one, please. Y la siguiente, So a little while later, un poquito después, as a good teacher, como buen maestro, he wanted to take up homework. Did él you quería do- mirar a ver quién hizo la tarea. At this moment, Y en este momento, he was working for God. Jesús estaba trabajando para el reino de Dios. He was showing mercy, Él estaba mostrando misericordia. and he had healed a man on the Sabbath. Y él había acabado de sanar a un hombre en el sábado. And his disciples had eaten food on the Sabbath. Y sus discípulos estaban comiendo en el sábado, en el día de reposo. They saw, oh, you're breaking the law. Y ellos dijeron, están rompiendo la ley. But they were giving mercy and kindness. Pero ellos estaban mostrando misericordia y gracia o amabilidad. And Jesus said, you didn't do your homework. Y Jesús les dijo, ustedes no hicieron la tarea. Dice, si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. He said, if you had studied this, Jesús les dice, si ustedes hubieran estudiado esto, you would not be mad at me or my disciples. no estarían de mal genio conmigo ni con mis discípulos. It is the same God. Es el mismo Dios, He is very just, Él es muy justo and he has to judge. y tiene que juzgar, But he is also very merciful, pero también es muy misericordioso and loving. y amoroso. And so, how does this fit together? Entonces, ¿cómo conciliamos esto? Do we have Hosea chapter 3? Tenemos Oseas capítulo 3. Ah, good. Thanks, Danny. Gracias, Dani. Should I read it? Yes, please. Dice Oseas 3 del 1 al 3. El Señor me dijo, ve y vuelve a amar a tu esposa, aunque sea amante de otro y adúltera. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a otros dioses y se deleiten con las tortas de pasas consagradas que les ofrecen. Compré entonces a esa mujer por 15 siclos de plata y un homer y un letec de cebada. Luego le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre y yo me comportaré de la misma manera contigo. All right. So Hosea was told to marry an unfaithful wife, Entonces a Oseas se le pidió que se casara con una mujer infiel and her name was Gomer, y su nombre era Gomer. and she was unfaithful. Era infiel And apparently she was so unfaithful y aparentemente ella era tan infiel that she had left. que ella se había incluso ido And through her life choices, y haciendo con su vida lo que ella quería, she had ended up a slave. terminó siendo una esclava. And God told him, go to the slave market. Y Dios le dijo, ve allá al mercado de esclavos, There you'll find your wife. allá vas a encontrar a tu esposa, Buy her back. cómprala de vuelta a ti. She's been so unfaithful. Ella había sido tan infiel And now he has to go pay for her y ahora to buy her back. él tenía que ir y pagar un dinero para recuperarla.
Everyone would want to do that, yes? A todos nos gustaría hacer algo así, ¿verdad? No. No. No chance. Ni por el chiras. Ellos usan el Colombian expression. But what did Hosea do? ¿Pero qué hizo Oseas? He went and he bought her. Él fue y la compró. You see how much he bought her for? ¿Vieron? Ahí vemos por cuánto la compró. So he paid silver, Entonces él pagó plata and then he paid in barley, that grain. y después, ¿cómo se dice barley? El grano. De cebada? Oh, cebada. Sí, pagó con también. Aparte de la plata, de las monedas, también pagó con una carga de cebada. And it says how much he paid. Y ahí dice cuánto pagó. It was 1 homer Dice un gomer and 1 letek. y un homer y un letek. A letek is half of a homer. Un letek es la mitad de un homer And so a homer was 220 liters. y un homer eran 220 litros. And so together that's 330 liters of grain, Así que eran 330 litros de grano, de cebada, plus silver. más la plata. He paid a lot for her, Él pagó muchísimo por ella, the unfaithful wife. por una mujer infiel. But look at that word, that's amount of grain. Pero miremos esa palabra donde se especifica la cantidad del grano, de la cebada. So it's a homer and a half. Dice un homer y un letek. What was her name? ¿Cómo se llama ella? Gomer. Gomer. One homer. Y and a homer. half for Gomer. Y homer es la mitad de Yes. Homer. De Gomer. Letek es la mitad de Homer. Yes. So just a coincidence, right? Es simplemente una coincidencia, ¿verdad? God is speaking to us. Dios nos está hablando. He's seen it all. Él lo ha visto todo. He knows it all long before it happens. Él conoce todas las cosas incluso antes de que ocurran. He knew about this before he told Hosea to marry her. Dios ya sabía acerca de esto que iba a pasar incluso antes de que él le dijera a Oseas que se casara con esta mujer. He knew how much it would cost Hosea. Él sabía cuánto le iba a costar a Oseas recuperarla. Not just money, No solo en cuanto al dinero, not just grain, no solamente la cebada, it cost his heart. sino el costo en su corazón. This was not easy. Eso no es fácil. But remember what Hosea's name means. Pero ¿recuerdan qué significa el nombre Oseas? Salvador. Salvation, Savior. Salvador. And so this salvation Entonces, esta salvación and this buying back está como recuperando is God's plan. el plan de Dios. We run away Nosotros nos perdimos and he buys us back. y Él nos compra y nos recupera. How do you buy back sin? ¿Tú cómo compras o recuperas el pecado? How do you pay for sin? ¿Cómo pagas por el pecado? Well, we have a system of sacrifice in the Old Testament. En el Antiguo Testamento teníamos el sistema de los sacrificios, But does it ever end? pero ¿eso alguna vez va a terminar así? More goats, Van a seguir más cabras, more lambs, más corderos, more bulls, más toros, more doves, más palomas, more grain. más grano. There's never an end. Nunca va a terminar. But God is just, Pero Dios es justo but God is merciful. y a la vez es misericordioso. Is he just a little bit just? ¿Dios solamente es un poquito justo? Infinito. Exactly. Infinitamente justo. Is he just a little bit merciful? ¿Él es solamente un poquito misericordioso? Eh? Infinito. Infinitamente. And I like math. A mí me gustan las matemáticas. So this is a little geometry. Entonces, aquí vamos con algo de geometría. We'll start with a point. Vamos a empezar con un punto. If you connect 2 points, Si tú conectas dos puntos, you have a short line. tenemos una línea corta. But you can make one of those lines go on forever, right? Pero si tú haces que una línea de esas se extienda hasta el infinito, And that is called a ray. y eso se llama como una onda. And so when we are born, Entonces, cuando nosotros nacemos, we start and then we live empezamos forever. y vamos a vivir para siempre. Like it or not, Gústete o no, in more places, God tells us we are built for eternity. en muchas partes en la Biblia Dios nos dice que fuimos creados, estamos diseñados para vivir por la eternidad. In the Psalms, it says he put eternity on our hearts. En los Salmos dice que Él puso la eternidad en nuestros corazones. We are made for eternity. Estamos hechos para la eternidad. But these bodies fall apart. Pero estos cuerpos se descomponen. We die, don't we? ¿Morimos o no?
The physical body dies, yes, El cuerpo físico muere, but that's not all of us. pero eso no es todo. Remember back in Genesis, ¿Se acuerdan en Génesis? he made us in his image. Él nos hizo a su imagen. And God is way more than the physical. Y Dios es mucho más que lo físico. And he made us way more than just the physical. Y Él nos hizo a nosotros mucho más que simplemente un cuerpo físico. The prophet Daniel, El profeta Daniel, in chapter 2, verse 12, en capítulo 2, versículo 12, he says that people will be all will rise from the dead, dice que todas las personas se van a levantar de los muertos, some to eternal life algunos a la vida eterna and some to eternal shame. y otros a la vergüenza eterna. There's no other alternative. No hay una alternativa más. The world offers many alternatives. El mundo nos ofrece otras alternativas. There are many different gods, Hay muchos dioses, different ways. diferentes formas. One philosophy is nirvana. Una filosofía es la nirvana. You just dissolve into nothing. Tú simplemente deseas como la nada, como el clímax. That's not what God says. Pero eso no es lo que dice Dios. It says every one of us Entonces todos nosotros is a ray starting and then going to es infinity. como una onda que empezamos y vamos a continuar por la eternidad. But God, Pero Dios does he have a beginning? tiene un inicio. Go back to Genesis 1:1. In the beginning, God. Dice en el Génesis 1:1, en el principio Dios. So in the beginning of time, Así que en el inicio del tiempo, in the beginning of everything, en el inicio de cualquier otra cosa, God was already there. Dios ya estaba ahí. So he is not a line, a little bit of line. Entonces Dios no es como una lineecita. That's what a lot of people think. We're born and we die, that's it. Eso es lo que mucha gente piensa, que nacemos, morimos y pum, se acabó. Other religions accept that, yes, we're born and we do live forever, Algunas otras religiones sí aceptan que tú naces y vas a vivir para siempre, but according to that God or that God. pero según este Dios o aquel otro Dios. But our God, Pero nuestro Dios, the true God. el Dios verdadero, Because if you read those other mythologies, porque si tú lees esas otras mitologías, this God gave birth to that God, como que este Dios tuvo a este otro to Dios that God. y este a otro Dios, It's very complicated. es muy complicado. The worst known telenovelas ever. Sorry? The telenovelas. Oh, es una telenovela prácticamente. Yes, when you read the mythologies, they were old-fashioned, but very modern telenovelas. Las mitologías, ya sean antiguas o modernas, al final son como las telenovelas. But God, the real God, Pero Dios, el Dios real, verdadero, this is a test of whether he's a real God or not. esto es una prueba de realmente de si este es el Dios verdadero o no. Is he created? ¿A Él lo crearon? If he's created, Si Él es creado, no es Dios. no. Whoever created him has to be the bigger God. Porque cualquiera que lo haya creado a Él tendría que ser el verdadero Dios. So you go back far enough, Entonces, si tú te devuelves lo suficientemente atrás, there has to be one God tiene que haber un Dios who created everything. que creó absolutamente todo. Guess who? Adivinen quién. So he, instead of being a small segment Entonces, Él en lugar de ser un pequeño segmento or a ray that goes one direction, o como una línea que va en una sola dirección, he goes both. Él va hacia los dos. He's an infinite God, Es un Dios infinito, infinitely just, infinitamente justo, infinitely merciful. infinitamente misericordioso. So another part of geometry, Y otra parte de geometría, how often do lines cross if they're ¿qué, straight? qué tan a menudo las líneas se cruzan si son derechas? A bunch of times? Muchas veces Straight lines? Only once. las líneas rectas solo se cruzan una vez. So where does God's infinite justice Entonces, ¿dónde la infinita misericordia y justicia de Dios and infinite mercy meet? y su infinita misericordia se encuentran? One spot Un punto where lines cross. en la cruz. On the cross, En la cruz, God himself Dios mismo, took our pain. Él tomó nuestro dolor, He took our sin. Él tomó nuestro pecado, He took our judgment. Él tomó nuestro juicio. And we've been working on this word. Y hemos estado trabajando en esta palabra. Jesus is our lightning rod. Jesús es nuestro pararrayos. ¿Sí saben lo que es un pararrayos? Los edificios tienen siempre una cosa para absorber el golpe del rayo y que no cause daños a la estructura.
You've all seen videos of lightning striking a tree, Todos hemos visto videos de cuando un rayo, ¡pum!, golpea un árbol, destroys the tree. lo destruye por completo. It's awful. Es terrible. God's wrath La ira de Dios has to come tiene que venir because he is just. porque Él es justo. And like lightning, Y como un trueno, un rayo, it burns. quema. And how do they describe hell? ¿Y cómo se describe al infierno? A fire that never goes out. Un fuego que nunca se apaga. Have you ever been shocked by electricity? ¿Alguna vez ustedes han tenido un corrientazo eléctrico? ¿Han sufrido un corrientazo? Oh! ¡Au! Usually it's short, Normalmente es corto, but imagine it just keeps going pero imagínense si eso se And go mantuviera todo el tiempo ahí, and going and going. sin parar. Because God is just. Porque Dios es justo. And if we spend our lives Y si nosotros pasamos nuestras vidas saying, God, I don't need you. diciendo, Dios, yo no te necesito, I have better plans. yo tengo planes mejores, I don't need your mercy. no necesito tu misericordia, I know better. yo sé mejor. One day, Un día, you will, as Daniel says, com- die como dice Daniel, un día vas a morir and be risen, y vas a ser levantado, but you won't have any of his love because you said no. pero tú no vas a tener nada de su amor porque tú le dijiste, no lo quiero, None of his mercy. no lo mereces. You said no. Tú dijiste que no, And so, bye. entonces vas a terminar allá. He is just. Él es justo, He will not force you. Él no te va a obligar. He offered mercy. Él ofrece misericordia, You said no. tú dijiste que no, Lo ruhama. No mercy. no, sin misericordia, Just as we read in Hosea. como leímos en Oseas, lo a mí, Yes. lo a mí. Well, no, that's no people. Lo ru. Oh, lo Jururama. Yes. Bueno, lo dije mal, pero se acuerdan. Yes. So no mercy. Sin misericordia. Ya. We're working on it. But Pero, what did Jesus do on the cross? ¿qué hizo Jesús en la cruz? For those that accepted, Aquellos que lo aceptaron, he took it all. él tomó todo lo que habían hecho los que aceptaron. That lightning that would burn down the building, Ese rayo que hubiera destruido por completo el edificio, he took it. él lo recibió. The one with no sin, Él que nunca pecó, the only one with the power to take it. el único que tenía el poder de recibirlo, de tomarlo, He took it él lo tomó and he died. y murió. It's mind blowing. Eso le estalla a uno la cabeza nomás de pensarlo. The God who created life El Dios que creó la vida misma, gave up his life. dio su propia vida, But did he stay dead? pero él permaneció muerto. No. He's more than that. Él es mucho más que eso, Because he was the only one without sin. porque él era el único que no tenía pecado. When he took that wrath on himself, Cuando él recibió esa ira sobre sí mismo, he took that justice, él tomó la justicia y la recibió, he absorbed it, la absorbió and he came back. y volvió. And so if you have trusted in him, Entonces, si tú has confiado en él, then you see his mercy and love. entonces tú ves su misericordia y su amor. And so that is what I hope you think about today. Eso es lo que yo espero que pensemos hoy. Have you come to this intersection? Tú has llegado a esta intersección, Have you realized that you are a sinner? te has dado cuenta o reconoces que eres un pecador. Romans 6:26. Roma- Let's start with 3:23. Romanos 3:23 It says, all have sinned dice que todos hemos pecado and fallen short of God's perfection. y nos hemos separado de la gloria de Dios. But we move to Romans 6:26. Pero si pasamos a Romanos 6:26, It starts off very similar. empieza de una forma muy parecida, For the wages of sin is death. porque dice que porque la paga del pecado es muerte, Death. muerte. We earned it. Nosotros lo merecemos. Have you ever done something for someone ¿Alguna vez has hecho algo por otra persona and they promised to pay y tú le prometiste pagar, and they didn't? o esa persona te prometió pagar y no lo hizo? Where I worked in Macedonia, this happened a lot. Cuando yo estaba en Macedonia, esto pasaba mucho. The people would not get their pay, Las personas no recibían su pago, but God is just. pero Dios es justo. If you earned it, Si tú te lo ganaste, you're going to get it. lo vas a recibir. But
The next Pero, part of the verse. y esa es la siguiente parte del versículo, The, for the wages of sin is death, porque la paga del pecado es muerte, but pero the gift of God toda dádiva buena viene de Dios, is eternal life. su vida eterna. So see that it's from dark to light. Entonces, de la oscuridad a la luz. And who does the change? ¿Y quién hace el cambio? Can I work for it? ¿Yo puedo hacerlo? What am I going to earn? ¿Qué voy a ganarme? Death. Muerte. What is he going to give? ¿Qué es lo que él va a obtener? Eternal life. Vida eterna. That is the beauty of our God. Esa es la belleza de nuestro Dios. The God of the Old Testament, El Dios del Antiguo Testamento, the God of the New Testament, el Dios del Nuevo Testamento, the God of today. el, de what? Of today. El Dios de hoy. Another verse says, today is the day of salvation. Otro versículo en la Biblia dice que hoy es el día de salvación. If you haven't met him at this intersection, Si tú no te has encontrado con Él en esta intersección, I cannot bring you there. yo no te puedo traer aquí. I can point there, Yo te puedo señalar allá. and God has been pointing you in this direction, Y Dios ha estado tratando de apuntarte en esta dirección, whether you've seen it or not, ya sea que peques o no, because he is just. porque Él es justo. He is not going to judge without you knowing that he is just. Él no te va a juzgar si tú no sabes que Él es justo. And he's not going to judge without you knowing that he is merciful. Y Él no te va a juzgar si tú no sabes que Él es misericordioso. You look out that window, Tú miras allá por este vidrio you see the grass, y tú ves el pasto, the trees, los árboles, the birds, las aves, the amazing creation. la creación maravillosa que tenemos. Can an amazing creation like that come from an awful God? ¿Será que una creación tan espectacular puede venir de un Dios malo? No. As good as his creation is, Tan buena como es su creación, he is so much better. Él es mucho mejor. The first chapter of Romans tells us El primer capítulo de Romanos nos dice no one has an excuse. que nadie tiene excusa. They can look at the world and know Pueden ver el mundo y saberlo, he is a good God. que es un Dios bueno. And if you haven't met him here, Y si tú no has encontrado con Él aquí, today you can. hoy puedes hacerlo. So if you want to come here, Si tú quieres venir a esa intersección, the door is open. la puerta está abierta. Pastor Juan Carlos, would you like to share more? Pastor, si nos gustaría pronto compartir algo más. Vamos a orar. Es La una- forma de aceptar, de estar en esa intersección es una oración, es una decisión de fe. Tal vez algunas personas ya lo hemos hecho, pero otras lo quieren hacer hoy. Les animo a que hagan una oración. Yo voy a decir una oración, las palabras es más importante la actitud del corazón. Bueno, si tú deseas hacer esta oración, oremos. Señor nuestro, gracias por tanta misericordia, tanto amor hacia nosotros, por la obra del Señor Jesús. Acepto esa obra de Jesús para mí, para mi vida. Perdona mis pecados. Señor, te entrego mi vida. Te ruego tu perdón. Gracias porque tú has preparado esta salvación para mí. Señor, entra a mi vida. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad y a conocerte cada día más. Gracias que mi vida está en la eternidad contigo. Gracias, Señor. Permíteme enfrentar esta vida con todas sus justicias e injusticias, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu presencia. Gracias por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Thank you.